Bienvenidos y bienvenidas almenaristas a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a continuar con la serie que ya presenté tanto en mi último vídeo como en mi último directo, en este caso con Fernando La Capra, en la que hablábamos de la historia de amor de Aldarion y Erendis. Pero por si alguien llega hasta aquí sin saber de qué estoy hablando, refresco de nuevo. Esta serie, Historias de Amor en la Tierra Media, consiste, lógicamente, en analizar las diferentes historias de amor que se dan en la mitología de nuestro admirado profesor John Ronald Reuel Tolkien. Y como lo hacemos, pues lo hacemos a través de un videoanálisis, como es el caso, y posteriormente de un directo acompañado de un invitado concreto para hablar de la historia de amor que corresponda. Antes de empezar, me gustaría dejar un agradecimiento de todo corazón a todos aquellos que os suscribís al canal, que lo compartís, que dejáis vuestro like, vuestros comentarios. La verdad que me ayuda muchísimo y quería invitaros a seguir haciéndolo y de nuevo agradeceros vuestra interacción. También anunciaros que antes de que acabe este mes vamos a tener un nuevo invitado para una nueva e interesantísima entrevista que seguro que os va a encantar. Dicho lo cual, hoy vamos a hablar de la historia de Beren y Lúthien, la historia de amor por excelencia en la mitología de Tolkien, hasta el punto de que los nombres de estos dos personajes figuran en las tumbas del profesor Tolkien y de su amada Edith Bratt. Sin más dilación, intro y al lío. La historia de la que vamos a hablar hoy, para situar a algunos, sucede algo más de 6 milenios antes de los acontecimientos que se nos narran en El Señor de los Anillos. Nuestros protagonistas, Beren y Lúthien, son respectivamente un Edain, es decir, un hombre, y una elfa con una sanguinidad un tanto peculiar, pues es hija de Eru-Thingol, rey de Doriath y uno de los más excelsos elfos Teleri, y Melian, una maya. Aquí tenemos el deber de hablar de una relación jerárquicamente desigual, ya no solamente por una cuestión de alcurnia, y si bien hay que recordar que Beren es hijo de Barahir y de un gran linaje, es de la casa de Beorn, Lúthien es hija de Eru-Thingol, uno de los más excelsos elfos Teleri de toda la Tierra Media, e hija de la reina Melian. Pero ya no solamente por esto, sino por una cuestión de poderes. Vemos durante el transcurso y el desarrollo de la historia como Beren muestra un gran valor y es capaz de acometer grandes hazañas. No obstante, Lúthien recurre a una serie de poderes que están al alcance de pero muy pocos personajes en toda la historia de la Tierra Media. Y es normal y lógico que sea así, pues por sus venas no deja de correr sangre de Maya, sangre divina. Como decíamos, Beren es descendiente de la casa de Beorn, es hijo de Barahir y Emeldir. Seguro que el nombre de Barahir os suena incluso a los que no habéis leído las novelas y la mitología de Tolkien, pues suyo era el anillo que llevaba Aragorn durante los acontecimientos del Señor de los Anillos. El anillo se lo regaló Finrod a Barahir por sus hazañas en la batalla de la Dagor Bragollach, y como prenda del juramento según el cual estaba en deuda con Barahir y con todos los de su linaje. Bien, resulta que durante su juventud Beren fue enviado de misión por su padre. Durante su ausencia, una partida de orcos encuentra a Barahir al resto de sus compañeros y les dan muerte robando el anillo de Barahir. Beren, después de encontrarlos, mata a alguno de los orcos, recupera el anillo y huye, empezando su vida errante y vagabundeando por los bosques durante 4 años. Después de estos 4 años de peripecias de las cuales poco sabemos, Beren llega a las fronteras del reino de Doriath, gobernado por Eru-Thingol y la maya Melian, cuya hija es Lúthien. Se dice en la balada de Leithian que Beren llegó tambaleándose a Doriath con cabeza cana y como agobiado por muchos años de pesadumbre. Tanto había sido el tormento del camino. Pero errando en el verano por los bosques de Neldoreth, se encontró con Lúthien, hija de Thingol y Melian, a la hora del atardecer, al elevarse la luna, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarcesibles del claro umbroso junto al Sgalduin. Entonces, todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó y cayó en un encantamiento, porque Lúthien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Creo que aquí es importante comentar que en el caso de Beren hacia Lúthien el amor se da antes de hacerse. Me explico, normalmente el amor se hace, se crea, se constituye
Desde la costumbre se forja en un espacio de trabajo, en una oficina, en un aula y en los últimos años en la interacción vía móvil. Normalmente el amor para existir necesita de una relación más o menos prolongada en el tiempo para acabar dándose. Sin embargo, lo que siente Beren por Lúthien es absolutamente amor a primera vista. Para este respecto me gustaría referirme a la definición de amor de Hume, que creo que se ajusta bastante a este caso. Para Hume, en su obra Tratado de la naturaleza humana, el amor es una especie de sentimiento o pasión que se origina en la percepción de cualidades agradables en el otro. Es una emoción que genera una inclinación positiva hacia la persona amada. Que en este caso Lúthien no deja de ser posiblemente uno de los seres más virtuosos de toda la historia de la Tierra Media. Lúthien, sin embargo, requirió de un proceso algo más complejo para enamorarse de Beren, pues ella necesitó saber o al menos intuir el amor y la admiración que Beren profesaba hacia ella. Necesitó verse a través de los ojos de Beren. Sea como sea, el destino cae irremediablemente sobre ellos. La historia continúa con Beren dándose a conocer ante el padre de Lúthien, pues Daeron, uno de los elfos de la corte del rey enamorado en secreto de Lúthien, le revela al rey los encuentros furtivos entre el humano y su hija. Para Thingol, los hombres son poco menos que escoria, por lo tanto indignos ya no tan solo de desposar a su hija, sino ni siquiera de entrar a su reino, con lo cual no es muy complicado imaginar que el rey Thingol habrá entrado en cólera al conocer el amor que se profesan Beren y Lúthien. Tras aguantar las afrentas contra su persona, Beren saca su orgullo a relucir, pues él forma parte de un gran linaje. Sin embargo, eso para Thingol es insuficiente. No obstante, el rey accede a desposar a su hija siempre y cuando Beren le traiga una de las joyas engarzadas en la corona de hierro de Morgoth, que no son otras que los Silmarils, objetos nucleares para el desarrollo de la mitología del profesor Tolkien, pero bueno, este no es el tema de hoy, así que vamos a continuar. Y bueno, ya caída la maldición de mando sobre Doriath, Beren acepta la misión encomendada por el rey, mostrando así a Lúthien todo el amor que siente por ella, pues aceptar esa empresa es poco menos que ir directo hacia su muerte. Por otro lado, Thingol no había dejado de ponerle un precio a su hija, si bien un precio alto no deja de ser eso, una valorización, como si el amor fuera cuestión de méritos. De hecho, Beren le responde a Thingol que por bajo precio venden los reyes elfos a sus hijas, por gemas y por joyas de artesanía. Realmente la respuesta en sí es brillante y además es un puntazo a los ojos de Lúthien. Este arquetipo del padre que encomienda una misión al pretendiente de su hija para poder darle su mano es un tema bastante recurrente en la literatura en general y lo podemos encontrar en relatos como los siguientes, obviamente todos con sus particularidades: el cuento ruso de Iván y el pájaro de fuego, la leyenda de Sigfrido, la leyenda de San Jordi, la princesa y el sapo u otros relatos. Por otro lado, de la aceptación de la misión de Beren se desprende la poderosísima idea de que su vida ya no tiene sentido, ya no vale la pena si no la comparte con Lúthien, pues prefiere arriesgar su vida intentando alcanzar el amor de Lúthien que renunciar a ella y asegurarse, si se podía asegurar en este contexto, su supervivencia. Se nos relata que tras la partida de Beren, Lúthien no volvió a cantar en Doriath y las sombras se alargaban en el reino mientras el silencio y la tristeza se extendían. Sigamos. Después de aceptar la misión del rey, Beren se encamina hacia Nargothrond, donde gobierna Finrod, el cual, recordemos, le había jurado al padre de Beren socorrerlo siempre y cuando lo necesitara tanto a él como a sus descendientes. Pero en el reino de Nargothrond residían Celegorn y Curufin, hijos de Fëanor, y como no, todo lo que huele a Fëanor acaba en tragedia. Pues bien, Celegorn, enfrente de los Noldor, pronuncia un discurso el cual siembra la discordia y la división política en el reino. Recordad que los hijos de Fëanor están sujetos a un juramento por el cual deben reclamar los Silmarils. Retomando, Finrod deja a su hermano Orodreth en el trono de Nargothrond y acompaña a Beren junto a otra partida de elfos hacia Angband para ayudarle a cumplir su misión. Durante su camino a Angband, Beren, Finrod y su compañía encuentran a unos orcos que, lejos de impedir su paso, proporcionarán tras su derrota el disfraz que necesitan Beren, Finrod y el resto para cruzar el paso del Sirion llamado Tol Ingauroth, la torre de los licántropos gobernada por Sauron. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño inciso. Sé que estoy pasando de puntillas por algunos detalles más o menos importantes de la historia de Beren y Lúthien, pero mi objetivo no es hacer un resumen detallado de la misma,
sino hablar del amor de Beren y Lúthien. Pero para ello obviamente necesito poneros en contexto y contaros la historia aunque sea a grandes rasgos. Además, y es que cómo nos voy a contar esta historia aunque sea con 4 pinceladas con lo bonita que es. Venga, continuemos. Nos encontramos en Tol Ingaburoth, donde Beren, Finrod y el resto de la compañía se han disfrazado de orcos, pero obviamente Sauron no es tonto y no cuela, que hacen por ahí unos orcos sin dar reporte, andando como Pedro por su casa. Total, Sauron se da cuenta de que son elfos y no orcos y ahí es donde se produce la épica batalla entre Finrod y Sauron que, tal y como se nos relata, es a base de cantos de poder. Finalmente Sauron derrota a Finrod y le encierra a él, a Beren y al resto de la compañía en un foso. Más adelante Sauron va enviando licántropos que devoran uno a los miembros de la compañía hasta que tan solo quedan Finrod y Beren. En ese momento Lúthien siente un terrible desasosiego, siente la desesperanza en su corazón, sabe que algo malo le está sucediendo a Beren. Esto nos lleva a pensar automáticamente en dos cosas. La primera es este poder, esta clarividencia élfico-maya de la que dispone Lúthien, y la segunda es la conexión que tiene con el humano. Y digo conexión en un sentido casi literal, pues el peligro que corre Beren, digamos que activa algún tipo de mecanismo, algún tipo de reacción en Lúthien. Pues bien, ante esto y la más que posible marcha de Lúthien, el rey Thingol decide encerrar a su hija en la más alta haya del bosque de Neldoreth, vigilada por sus guardias. Pero Thingol la subestima, parece olvidar el gran poder que tiene su hija. En ese momento, y seguro que esto remite al cuento de Rapunzel, Lúthien a través de un encantamiento hace llegar su pelo al suelo que al acercarse a los guardias desencadena un encantamiento de sueño, durmiendo así a los guardias que la custodiaban. Y tras escaparse de su prisión, Lúthien se envuelve en una capa de sombras para evitar ser vista. Bien, ¿qué sucede ahora? Pues resulta que Celegor y Curufin estaban cazando, pues Sauron había enviado siervos a su región. Recordad que Celegor pasó mucho tiempo en Valinor con Orome, el Valar cazador. ¿Y por qué hago mención a esto? Pues porque Celegor, al ir de Valinor a la Tierra Media, se trajo con él a Huan, el perro de Valinor. En ese momento, Huan, quien no es afectado por el hechizo de Lúthien, da con ella y la lleva ante Celegor y Curufin pensando que la van a ayudar. Y así lo fingen ellos, pero nada más lejos de la realidad. Resulta que se la llevan a Nargothrond y la encierran con la intención de casarla con Celegor. Y fijaos que hasta ahora nadie ha respetado la voluntad de Lúthien. Aerion ha hecho público su secreto. Su padre no le ha permitido casarse con el hombre al que ama. Celegor y Curufin la encierran en Nargothrond, pero por A o por B, Lúthien siempre impone su voluntad, aunque a veces sea con la ayuda de terceros, como sucederá esta vez. En este caso será Huan, el perro de Valinor, quien tras hablarle, y acordaos de esto porque tiene su importancia, ayuda a escapar a Lúthien de su segundo cautiverio. Huan permite a Lúthien que ésta la monte, llegando así finalmente a Tol Ingaburoth, donde aún están cautivos Beren y Finrod. Se nos cuenta que Finrod se interpone entre el ataque de un licántropo y Beren y consigue derrotar al monstruo utilizando sus uñas y sus dientes. Sin embargo, queda gravemente herido y acaba muriendo en brazos de Beren. Ya habiendo llegado a Tol Ingaburoth, Lúthien emite un poderoso canto que recibirá como respuesta otro canto de Beren, confirmando que está allí, el cual va a ser respondido por un segundo canto de poder de Lúthien, el cual va a hacer temblar toda la isla. A partir de allí, Sauron empezará a enviar licántropos, los cuales serán derrotados uno por Huan. Finalmente, Sauron va a enviar a Draulin, señor de los licántropos, quien también va a perder con Huan. Sin embargo, va a poder llegar a los pies de su amo para morir, avisándole de que Huan está allí, ante lo que Sauron decide convertirse él mismo en licántropo e ir a atacar a Huan. Recordad que en ese momento Sauron podía adoptar la forma que quisiera. Pues bien, Huan, tras otra larga lucha y con la ayuda de Lúthien, consigue derrotar a Sauron, para que os hagáis a la idea del poder de Huan. Para escapar de las fauces del perro, Sauron se convierte primero en una serpiente y posteriormente en un gran murciélago al que se le llamará Thuringwethil para escapar volando de la isla. En ese instante, Lúthien vuelve a hacer gala de sus poderes y además de salvar a Beren, purifica la isla librándola de todo mal. En ese sitio, en un montículo, yacerá el cuerpo de Finrod al lado de la torre que él mismo construyó. Recordad que antes de caer bajo el poder de Sauron y después de recuperarla, esa isla pertenecía a los Noldor y se llamaba Tol Sirion, y así siguió hasta la destrucción de Beleriand. Nos encontramos ahora en este punto. Lúthien, con la ayuda de Huan, ha rescatado a Beren y ha recuperado Tol Sirion. Tremenda hazaña, pero Beren aún no tiene el Silmaril.
Por otro lado, los elfos que quedaban cautivos en Tol Ingauroth volvieron a Nargothrond contando las nuevas de que Finrod había muerto, de que Lúthien había salvado a Beren y de que Sauron había sido derrotado, volviendo a ser Tol Sirion un lugar para el bien. Esa noticia, como no podía ser de otra forma, no deja indiferentes a los elfos de Nargothrond, que ahora sí, conscientes de lo que está sucediendo, vuelven su lealtad al legítimo rey Orodreth y expulsan a Celegorn y Curufin. Celegorn y Curufin deciden ir en busca de su hermano mayor Maedhros. Es reseñable también que en Nargothrond vivía Celebrimbor, el que posteriormente con la ayuda de Sauron forjará los anillos de poder, el cual se queda en Nargothrond dándole la espalda a su padre. Es entonces cuando ambos hermanos se topan con Beren y Lúthien y se produce un violento encuentro, pues van a intentar secuestrar a Lúthien. Sin embargo, Beren va a saltar al cuello de Curufin, lo va a agarrar y va a robarle su cuchillo Ancris y su caballo. Tras un tiempo de espera en el que Lúthien ha estado cuidando de Beren, aparece Juan con unas hierbas curativas que, junto a los cuidados de Lúthien, consiguen curar a Beren. Una vez ya recuperado y consciente de que aún no ha cumplido su misión, Beren vuelve a decidir unilateralmente, sin tener en cuenta la voluntad de Lúthien entre el paternalismo y la soberbia, dirigirse con el caballo de Curufin, que luego liberará, hacia Angband. Pero parece que Beren no ha comprendido aún los poderes de su amada y una vez llega a Angband entona un canto que, como no, va a despertar una reacción en Lúthien, que va a saber perfectamente lo que está sucediendo, con lo que Lúthien y Juan volverán a acudir al rescate de Beren. Y lo van a hacer disfrazados para evitar ser vistos. Mientras que Juan se va a vestir con las pieles de Draulin, Lúthien hará lo propio con las de Thuringwethil, va a ir disfrazada de gran vampiro. Lúthien y Juan dan finalmente con Beren, el cual no se siente precisamente complacido, pues no le agrada ver a Lúthien en tal peligro, pero Juan hablará por segunda vez. Recordáis que ya lo había hecho en las cavernas de Nargothrond antes de liberar a Lúthien, ¿verdad? Pues resulta que sobre Juan pesaba la profecía de que tan solo podría hablar 3 veces antes de morir. ¿Y en qué gasta el comodín? Pues bien, lo gasta en explicarle a Beren la tremenda obviedad de que Lúthien ya había escogido su destino y lo había atado al hombre mortal. Con lo que hiciera lo que hiciera, le iba a seguir, ya fuera a enfrentar a Morgoth o ya fuera a vagar como un proscrito. Tras esto, Beren y Lúthien, disfrazados respectivamente de Draulin y Thuringwethil, entran en Angband. Sin embargo, ninguno de los dos es conocedor de que Morgoth, al enterarse de lo acontecido en Tol Ingauroth, decidió alimentar con la carne de sus cautivos a Carcharoth, uno de los descendientes de Draulin, el cual lo alimentó hasta volverlo el licántropo más feroz de toda la Tierra Media. Pues bien, entrando en Angband, Beren y Lúthien topan con Carcharoth, también conocido como Fauces Rojas, y será entonces cuando Lúthien, de nuevo y no por última vez, va a dar otra gran muestra de su poder. Lúthien pone a dormir al licántropo con uno de sus encantamientos. De nuevo ataviados con sus disfraces, Beren y Lúthien se van a encaminar hacia el trono de hierro de Morgoth, al cual obviamente no iban a engañar con sus vestimentas. Morgoth ordena revelarse a los dos intrusos y allí Lúthien se muestra. Y se muestra como un ser de extrema belleza, como el ser más bello que ha pisado nunca la Tierra Media. Aquí se nos relata cómo Lúthien, a través de un baile, a través de un encantamiento, pone a dormir a todos los siervos de Morgoth, Balrogs incluidos, para que nos hagamos una idea de su poder. Finalmente Morgoth cae también rendido de sueño y lo hace cayendo de cara contra el suelo, haciendo rodar así la corona de hierro en la que están engarzados los Silmarils. Beren aprovecha ese momento para, con la ayuda de Ancris, arrancar uno de los Silmarils, pero como no, la avaricia, y más aún en el caso de los hombres mortales, rompió el saco. Beren intenta arrancar un segundo Silmaril de la corona de hierro, no obstante, el cuchillo Ancris se rompe y una de las esquirlas salta a la cara de Morgoth provocándole un corte en la mejilla. Morgoth va a emitir un sonido atronador el cual hará temblar el castillo y, como no, Lúthien y Beren van a correr despavoridos hacia la salida, con la mala suerte de que topan otra vez con Carcharoth, esta vez ya despierto. Tras enfrentarse a ellos, Carcharoth arranca y devora la mano de Beren, la mano con la que estaba sosteniendo el Silmaril, dejando a Beren manco, el cual desde ese momento se va a llamar Camblos, mano vacía, o Ercamion, el manco. Ya veis cómo se curraban los apodos en la Tierra Media. Pues bien, ya podéis imaginar lo que sucede ahora, un ser malvado de oscuridad tragándose una joya sagrada de luz. Pues bueno, eso fue un festival, como darle un chupito de agua bendita a la niña del exorcista. Con Beren desangrándose, con una herida cuyo estado ya podéis suponer,
y un Cárcharoth que se había vuelto absolutamente loco había entrado en cólera y estaba empezando a sembrar el caos en las tierras aledañas, ya podéis imaginar quién acude a socorrer a nuestros héroes. Pues sí, las de siempre, las águilas, que bajo la petición de Juan a todo animal de bien rescatan a Beren herido de muerte y a Lúthien acercándolos a Doriath. Tras un tiempo y con la ayuda y la magia de Lúthien, Beren consigue recuperarse y si bien pudiera haber vivido felizmente en el bosque con su amada como dos proscritos, decide presentarse de nuevo ante el rey Thingol. Un rey que había estado agobiado por todas las noticias que le habían ido llegando. Tras contarle el acontecido y dejarle claro que en un sentido literal el Silmaril estaba en la mano de Beren, Beren le pide al rey el permiso para desposar a su hija. Bueno, parece que en ese momento Eru Thingol entra en razón y se da cuenta por fin del amor que siente Beren hacia su hija y de su gran valía y honor. En ese punto de la historia parece que todo está enderezado. Beren y Lúthien por fin gozan del permiso del rey y residen en Doriath. Celegorn y Curufin han sido desterrados por su traición y Orodreth gobierna legítimamente. Pero Cárcharoth sigue destruyendo todo a su paso, así que el rey Thingol decide que tienen que ir a cazarlo. El rey Thingol junto a Beren, Beleg Arcofirme, Mablung y Juan van al encuentro del licántropo. Al encontrarlos, Cárcharoth se abalanzó sobre el rey, pero Beren se interpuso, quedando gravemente herido esta vez en el pecho. No obstante, Juan nuevamente salta al rescate de Beren y ataca a Cárcharoth derrotándolo. Sin embargo, Juan queda herido de muerte. Juan fue acercado a Beren, quien acariciándole en la cabeza le escuchó hablar por tercera y última vez para despedirse de él. Finalmente el rey, Mablung y Beleg llevan al malherido Beren a Doriath, donde Lúthien sale a su encuentro y donde para mí se da la parte más bonita de esta historia, la más espléndida historia de amor escrita por Tolkien. Lúthien le ruega a Beren que se demore en las costas del mar occidental, que la esperara en Valinor, incumpliendo así el destino que Ilúvatar había procurado para él. En ese instante, Beren murió y su alma abandonó su morada. Fue entonces cuando Lúthien se despojó de su cuerpo y su espíritu se dirigió a Valinor, donde acudió a las estancias de Mandos. Y esta parte la vamos a leer porque es imperdible. Entonces el invierno, como si fuera la edad cana de los hombres mortales, descendió sobre Thingol. Pero Lúthien llegó a las estancias de Mandos, donde están los sitios designados para los Eldalie, más allá de las mansiones del occidente en los confines del mundo. Allí, los que esperan se sientan a la sombra del pensamiento de los Eldalie, pero la belleza de Lúthien era mayor que la de ellos, y tenía un dolor más profundo, y se arrodilló ante Mandos y le cantó. La canción de Lúthien ante Mandos fue la más hermosa de las compuestas con palabras, y la más triste que nadie haya escuchado jamás. Inalterada, imperecedera, se la canta todavía en Valinor más allá de los oídos del mundo, y al escucharla los Valar se entristecen, porque Lúthien compuso dos temas, el dolor de los elfos y la congoja de los hombres, los dos linajes que hizo Ilúvatar para que morasen en Arda, el reino de la tierra, en medio de las estrellas innumerables. Y cuando Lúthien se arrodilló a los pies de Mandos, sus lágrimas cayeron como la lluvia sobre la piedra, y Mandos se conmovió, él, que nunca así se conmoviera antes y que nunca así se conmovió después. Por tanto, convocó a Beren y como Lúthien se lo había dicho a la hora de la muerte, volvieron a encontrarse más allá del mar occidental. Pero Mandos no tenía poder para retener a los espíritus de los hombres muertos dentro de los confines del mundo después de que esperaran un tiempo, ni podía cambiar el destino de los hijos de Ilúvatar. Por tanto, fue ante Manwë, señor de los Valar, que gobernaba el mundo bajo la égida de Ilúvatar, y Manwë buscó consejo en lo más íntimo de su propio pensamiento, donde se revelaba la voluntad de Ilúvatar. Ahí fue cuando a Lúthien se le ofrecen dos alternativas. La primera de ellas es residir en Valinor, no obstante no podría hacerlo con Beren, pues a los Valar no se les es permitido cambiar el designio de los hombres. La otra opción es que ella fuera de nuevo a la Tierra Media con Beren a gozar de una segunda oportunidad, pero esa elección implicaría renunciar a la vida inmortal de los elfos. Esa sería la opción que escogería Lúthien.
Con esta elección y su unión con Beren va a empezar el linaje de los medio elfos, aquellos seres que tendrán que escoger en algún momento de su vida entre la vida inmortal élfica y la vida mortal de los hombres. Llegamos con esto al final del relato de la historia de Beren y Lúthien. De esta historia se desprenden diversos temas relacionados como el amor, como podría ser la romantización, como podría ser la trascendencia, y hablo de trascendencia en un sentido amplio de la palabra, pues fijaros que la última decisión de Lúthien tiene una trascendencia importantísima en la historia de la Tierra Media. Ella no va a ser ni de lejos la última elfa que va a tener que escoger entre la vida mortal y la vida inmortal. Otro tema recurrente que se me viene a la cabeza y que está muy presente en toda la mitología de Tolkien es la continuación de las grandes historias, el parecer que uno aún está inmerso en las historias que estaban aconteciendo en el pasado, que tan solo está cogiendo el relevo de la carrera que ya hicieron otros. En el mundo subcreado de Tolkien, igual que en el nuestro, la historia es cíclica y en cierto modo se repite. Vemos algunos patrones muy parecidos entre la historia de Beren y Lúthien y la de Aragorn y Arwen. Otro punto a comentar es la fuerza, es el potencial transformador del amor, que en esta historia consigue incluso emocionar a los dioses, permitiendo por primera vez en la historia escoger a un elfo entre la vida mortal y la vida inmortal, ofreciendo la posibilidad a un muerto de volver a la vida. También podemos comentar sobre el amor como una fuente de esperanza, como una fuente de fuerza. No obstante, este vídeo se nos está yendo de tiempo, estamos a punto de llegar a los 30 minutos de vídeo, así que prefiero dejarlo aquí para dejar todos estos temas a comentar en el próximo directo en el cual vamos a estar hablando de la historia de Beren y Lúthien. ¿Con quién va a ser? Ya lo veréis, es un antiguo conocido del canal. Así que nada, por mi parte tan solo me queda agradeceros que me hayáis acompañado en este nuevo vídeo, invitaros a seguir suscribiéndose al canal, a dar me gusta, a comentar los vídeos y a compartirlo. Sed buenos y nos vemos pronto. Namarie.